¿Y si te dijéramos que hay un tipo de tatuaje que no lleva tinta, pero que podría ayudarte a recuperar el pelo perdido? Un tatuaje que no es estético, sino terapéutico. Y no estamos hablando de arte corporal, sino de ciencia capilar. Hoy te contamos en qué consiste el llamado tatuaje de dutasterida. Un procedimiento curioso con un nombre llamativo, pero que se basa en una lógica médica muy interesante. Para hacer el vídeo más ligero, vamos a contestar las 10 preguntas más importantes sobre este nuevo tratamiento, como por ejemplo, en qué consiste, si funciona de verdad o si es seguro. Quédate hasta el final porque alguna de las preguntas te va a sorprender muchísimo. Si quieres saberlo todo sobre este nuevo tratamiento y ver si puede ser útil en tu caso particular, muy atento y muy atenta, porque ¡comenzamos! ¿Y qué es esto del tatuaje para el pelo de lo que tanto se habla últimamente, David? Pues Laura, aunque suene raro, este tatuaje es en realidad un procedimiento médico. Se usa un dispositivo con múltiples agujas que perforan la piel con una profundidad determinada. Y a través de estas microincisiones se introduce una combinación de fármacos directamente en el cuero cabelludo. Es parecido a una mesoterapia, pero con una profundidad un poquito distinta. Y no lleva tinta. Y vamos con la pregunta 2. ¿Qué sustancias se introducen, Laura? Pues en el estudio más reciente, publicado en el mes de junio de 2025, se utilizaron 3 ingredientes clave: dutasterida 0,1%, minoxidil sulfato al 0,5% y péptidos de cobre al 1,2%. Todo esto infiltrado en cada sesión con anestesia local para evitar las molestias. La dutasterida, como muchos sabéis, es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, es decir, bloquea el paso de testosterona a dihidrotestosterona, una de las causas principales de la alopecia androgenética. Y lo interesante es que al aplicarlo directamente en el cuero cabelludo podría haber menos efectos secundarios que al tomarla por vía oral. Pero, ¿funciona de verdad, David? Pues el estudio que ha puesto esto sobre la mesa analizó a 7 pacientes entre 28 y 55 años que ya habían fracasado con tratamientos convencionales. Se les aplicó este tatuaje una vez al mes durante 5 meses. Y lo curioso es que al final del tratamiento, 5 de los 7 pacientes mostraron una mejoría notable del pelo. Según los dermatólogos y una inteligencia artificial que analizó las fotos, la media de mejora fue de un 26,5% en la zona superior del cuero cabelludo. Pues vamos a la pregunta 4. ¿Por qué puede funcionar, David? Pues aquí hay 2 mecanismos muy interesantes. Las microperforaciones estimulan la regeneración natural de la piel y de los folículos. Y los fármacos penetran mejor y llegan directamente al folículo piloso, donde hacen su trabajo sin pasar por el sistema digestivo. Además, la dutasterida tiene una vida media muy larga, así que un tratamiento mensual puede tener sentido. Y si añadimos los efectos reparadores de los péptidos de cobre, aunque esto todavía está en debate, podría ayudar a la piel a tolerar mejor el procedimiento. Y vamos con la pregunta número 5. ¿Es mejor que otros métodos que ya conocemos? Esta pregunta es buenísima, pero antes vamos a ponerlo en contexto. Por un lado tenemos la dutasterida oral, que es muy efectiva, pero puede tener efectos secundarios sistémicos como bajada de líbido o cambios hormonales. Y luego tenemos la dutasterida tópica, que reduce ese riesgo, pero que, por el contrario, la piel puede actuar como una barrera y limita su eficacia. Otra opción es la mesoterapia tradicional, que también introduce el fármaco en el cuero cabelludo con unas pequeñas agujas, pero en el caso del tatuaje la penetración es algo mayor y más constante y se ha estudiado con una formulación concreta. También está el clásico microneedling en casa con un rodillo o dermapen. Esto bien hecho mejora la absorción del minoxidil, por ejemplo, pero la profundidad suele ser menor y no se acompaña de fármacos inyectados. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta este tatuaje, David? Pues 2 cosas principales. La primera, precisión y profundidad regulada, y la segunda, unas fórmulas personalizadas que entran directamente donde nos interesa, que es decir, en la dermis más cercana al folículo piloso. Y algo muy interesante, puede ser una alternativa real para personas que no toleran el tratamiento oral o como refuerzo para quienes ya están con todo lo demás, pero además quieren mejorar sus resultados. Así es, Laura. Así que vamos con la pregunta número 6. ¿Y los efectos secundarios? Pues según el estudio no hubo infecciones ni cicatrices ni complicaciones relevantes. Eso sí, siempre tiene que hacerse en centros médicos especializados, no es algo que podamos improvisar en casa. Y cuidado con las expectativas, no es un milagro ni sustituye a un trasplante capilar si la alopecia está muy avanzada, pero sí que puede ser útil en ciertos casos, especialmente en pacientes que no toleran la vía oral o que buscan alternativas complementarias. Pasamos a la pregunta 7. ¿Cuáles son las limitaciones, David?
Pues Laura, el artículo es un estudio pequeño sin un grupo control y con solo 7 pacientes. No podemos hacer una generalización sobre los resultados. Faltan estudios más grandes y con seguimiento a largo plazo. Y otro detalle es que no sabemos con certeza qué medicación oral llevaban estos pacientes antes del tratamiento y esto podría influir en los resultados. Pues sí. Muy bien, ya vamos por la pregunta número 8. ¿Esto es para todo el mundo? Realmente no podemos decir que sea para todo el mundo. En nuestra opinión, puede ser interesante para pacientes que no quieren o no pueden tomar medicación oral. También para personas que buscan reforzar su tratamiento habitual. Y aquellos con zonas resistentes, como por ejemplo las entradas, donde quieren apurar los resultados. Pero como decimos siempre, hay que ser constante y repetirlo periódicamente. No es una solución mágica de una sola sesión y tampoco es barato, así que hay que valorar bien si nos compensa. ¿Y qué opinamos nosotros de esto, David? Pues a mí me parece una técnica que merece más estudios. Puede que sea un buen complemento, sobre todo si el paciente ya está optimizado con otros tratamientos, pero no lo vemos como un sustituto único. Y pasamos a la pregunta número 10. ¿Qué futuro tiene este método? Porque esta es la pregunta del millón. ¿Es una moda pasajera o es el principio de algo más grande? Pues a ver, de momento los estudios son muy pequeños, pero abren la puerta a algo muy interesante. La idea de vehiculizar los medicamentos directamente en el cuero cabelludo sin pasar por todo el cuerpo es realmente apasionante. En el futuro podríamos tener formulaciones más estables, por ejemplo con una dutasterida encapsulada en liposomas que permitiera atravesar mejor la piel o incluso con dispositivos médicos más seguros y más cómodos para este tipo de técnica. También puede combinarse con otras terapias como el plasma con plaquetas, medicación oral como minoxidil o incluso con fármacos inmunomoduladores para otras situaciones como la alopecia areata. Y otra cosa que consideramos necesaria sería tener ensayos clínicos controlados que compararan directamente esta técnica con la dutasterida oral o con la mesoterapia tradicional, porque solo así sabremos si realmente esta técnica es superior o simplemente es distinta a las otras. En resumen, este tatuaje terapéutico es una herramienta muy prometedora. No es magia, no sustituye a un trasplante, pero puede tener un hueco muy interesante en el arsenal médico para tratar la alopecia. ¿Y tú qué opinas? ¿Te harías un tatuaje regenerativo para intentar salvar tu pelo? No te olvides de regalarnos un buen like si te ha parecido interesante el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.